Lo que está pasando hoy en el Caribe no es una crisis más ni un problema aislado. Es una señal de alarma histórica. Sin vueltas, es uno de los fracasos geopolíticos más claros que Estados Unidos ha tenido en décadas. Y lo peor es que este fracaso está pasando en vivo, frente a todo el mundo. Estados Unidos lanzó en América Latina su mayor despliegue militar desde la crisis de los misiles en Cuba, portaaviones, bombarderos estratégicos, submarinos nucleares. Un show de fuerza pensado para asustar, imponer y recordar quién manda. Pero el efecto fue exactamente el contrario. Nicolás Maduro asumió un tercer mandato presidencial y Washington perdió el control político de una región que trató como su patio trasero por más de 100 años. Y ojo, esta historia no es solo sobre Venezuela. Lo que estamos viendo es el paso a paso del declive de un imperio que durante décadas hizo y deshizo en países soberanos con sanciones, bloqueos financieros y, cuando quería, invasiones directas. Ese imperio se llama Estados Unidos. Mientras todo este despliegue militar se movía en el Caribe, hay un dato que no se puede ignorar: la deuda nacional de Estados Unidos superó los 36 billones de dólares. Sí, 36 billones, más de $16.000 por cada ciudadano, desde el bebé recién nacido hasta el jubilado. El país más endeudado de la historia moderna sigue imponiendo sanciones en nombre de la responsabilidad fiscal. La ironía se explica sola. Desde agosto de 2025, la presencia militar estadounidense en el Caribe llegó a niveles que no se veían desde principios de los 90. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, con más de 4.000 marineros y decenas de aviones de combate, destructores, submarinos nucleares y más de 15.000 soldados desplegados. Bombarderos B-52 y B-1B patrullando la costa venezolana, cazas F-35 en alerta en Puerto Rico. El mensaje político era clarísimo: estamos listos para usar la fuerza. Pero la realidad dice otra cosa. Maduro sigue en el poder. El gobierno bolivariano sigue funcionando. El Estado venezolano, con todos sus problemas, sigue de pie. Lo que se está cayendo no es Venezuela, es la hegemonía de Estados Unidos. Ese poder que marcó el rumbo político del continente ya no puede imponer su voluntad como antes. Trump volvió a sacar del cajón la doctrina Monroe, esa idea vieja del siglo XIX que declara todo el hemisferio occidental como zona exclusiva de Estados Unidos. En diciembre de 2025, la Casa Blanca insistió en que eso sigue vigente, como si el mundo no hubiera cambiado desde 1823. Pero el mundo cambió. Ya no hay un solo dueño del tablero global. China, Rusia, India y otras potencias reclaman lugar en las decisiones del planeta. Antes las reglas eran simples: desafiar a Washington significaba caer. Gobiernos elegidos democráticamente fueron tumbados en Guatemala, Chile, Brasil, Argentina y otros países. Líderes que nacionalizaron recursos o intentaron mejorar la vida de su pueblo fueron eliminados, exiliados o silenciados. Allende es el recordatorio incómodo de esa época. Venezuela rompió ese libreto. Ni el mayor despliegue militar en décadas, ni sanciones que destruyeron el 99% de los ingresos del Estado, ni el reconocimiento internacional de un gobierno paralelo lograron el cambio de régimen. El 10 de enero de 2025, Maduro juró su tercer mandato. La pregunta ya no es cómo sobrevivió Venezuela, sino ¿por qué esta vez el modelo de cambio de régimen de Estados Unidos falló tan fuerte? Para entenderlo, hay que mirar cómo funciona el poder financiero cuando se usa como arma. No es teoría, es práctica. En la crisis de deuda de Grecia, cuando yo era ministro de Finanzas, vi de cerca cómo las instituciones lideradas por Estados Unidos usan la presión económica para doblegar gobiernos. El mensaje era simple: te sometes o te destruimos. FMI, Banco Central Europeo y todo el aparato financiero occidental actuando juntos. Grecia sufrió austeridad brutal, humillación política y destrucción social. Aún así, lo que enfrentó Venezuela fue otra cosa, mucho más extrema. Mientras Grecia fue castigada, Venezuela fue usada como experimento de asfixia económica total. La relatora especial de la ONU, Alena Douan, documentó que los ingresos del Estado venezolano cayeron un 99%. Sí, 99%. El país quedó funcionando con solo el 1% de lo que tenía antes de las sanciones. Según cualquier manual de economía, eso debería haber provocado el colapso total del Estado. No pasó. Las sanciones expulsaron a Venezuela del sistema financiero dominado por el dólar. Le congelaron más de 7.000 millones de dólares en bancos extranjeros. Le bloquearon el oro, unas 31 toneladas, valoradas en unos 2.000 millones, retenidas en el Banco de Inglaterra, fuera del alcance de un gobierno que representa a más de 30 millones de personas. Uno de los episodios más escandalosos fue la confiscación de Citgo,
filial de PEPSA en Estados Unidos. En 2019, tras el reconocimiento de Guaidó, esa empresa fue prácticamente robada. Hoy Citgo se está vendiendo a la fuerza para pagar deudas en un proceso que Caracas llama, con razón, saqueo del patrimonio nacional. Ahí aparece una contradicción brutal. Estados Unidos castiga a Venezuela hablando de irresponsabilidad financiera, mientras su propia deuda supera los 36 billones de dólares, algo así como el 121% de su PIB. En términos absolutos, ningún país debe tanto. Solo en intereses, el gobierno estadounidense pagó cerca de 880.000 millones el último año fiscal, más que el presupuesto de defensa de casi todos los países juntos, y más que programas sociales clave como Medicare. Y esa deuda no se frena, crece cada segundo, más de 9.000 dólares por segundo, según el Congreso. Aún así, este imperio hiperendeudado sigue imponiendo sanciones a Venezuela, cuya deuda total externa se estima entre 150.000 y 170.000 millones, menos del 0,5% de la deuda de Estados Unidos. Una gota en el océano. Pero el país bloqueado, saqueado y amenazado es Venezuela. Entonces la pregunta cae sola: ¿con qué autoridad moral Estados Unidos puede dar lecciones de disciplina fiscal? La respuesta es simple: no tiene. Lo único que le queda es poder bruto, coerción económica, presión diplomática y amenaza militar. Y como Venezuela demostró, incluso eso tiene límites. El caso venezolano deja algo muy claro: el poder de Estados Unidos ya no se sostiene en el consenso, sino en la fuerza. Y todo poder basado solo en presión tiene fecha de vencimiento. Venezuela es la prueba. En 2019, cuando Trump reconoció a Guaidó como presidente interino, unos 57 países siguieron la línea de Washington. En el papel, parecía una coalición imparable: Estados Unidos, Canadá, casi toda Europa occidental y varios gobiernos de derecha en América Latina. Los titulares hablaban del fin inminente de Maduro. Decían que era cosa de semanas, tal vez días. Pero pasó el tiempo y nada de eso ocurrió. La coalición empezó a romperse. Para enero de 2022, solo unos 15 países seguían reconociendo a Guaidó. En diciembre, la propia oposición venezolana votó la disolución del gobierno interino. El experimento Guaidó terminó como lo que siempre fue, un gran fracaso estratégico. Más reveladora aún fue la reacción de los gobiernos latinoamericanos. Brasil con Lula, Colombia con Petro, México con la continuidad del proyecto de AMLO, además de Chile y Argentina antes del cambio político, marcaron una línea clara. Podían criticar el proceso electoral venezolano, pero dijeron no a cualquier intervención militar de Estados Unidos. Eso quedó clarísimo en una reunión virtual de la CELAC en septiembre, donde 20 países expresaron su preocupación por los movimientos militares de Washington en el Caribe. Es un punto de quiebre. Por primera vez en décadas, ya no hay un sí automático a las aventuras intervencionistas de Estados Unidos. América Latina maduró políticamente. Los líderes entienden que la soberanía de un país es un tema colectivo. Si aceptan una intervención en Venezuela, mañana puede ser cualquiera. Desde el punto de vista económico, Venezuela plantea otra pregunta incómoda: ¿cómo aguanta un Estado una caída del 99% de sus ingresos públicos? Teóricamente, eso debería destruirlo todo. Pero el Estado venezolano no se disolvió. El gobierno mantuvo el control del territorio, las instituciones siguieron trabajando, aunque en condiciones durísimas. La clave no fue ideología, fue adaptación. Primero, la dolarización de facto. Paradójico, pero real, la moneda del país que impuso las sanciones se convirtió en el salvavidas de Venezuela. El gobierno permitió el uso masivo del dólar, renunciando a parte de su soberanía monetaria a cambio de estabilidad. Compras, pagos, servicios, todo empezó a hacerse en dólares. No fue una decisión doctrinaria, fue supervivencia. Había que evitar el colapso del sistema de pagos y recuperar un mínimo de estabilidad. Segundo, se construyeron redes económicas alternativas. Venezuela buscó socios fuera del sistema financiero occidental, reduciendo su dependencia del dólar y de instituciones controladas por Estados Unidos. No fue fácil ni rápido, pero fue decisivo. Así nacieron nuevas rutas comerciales y financieras que hoy limitan el alcance del poder coercitivo estadounidense. En vez de quebrar al país, las sanciones aceleraron su adaptación. Venezuela no solo resistió, aprendió. Y ahí está lo más preocupante para quienes ven las sanciones como arma principal de la política exterior de Washington. Superada la etapa de emergencia, Venezuela reconfiguró su mapa económico internacional. China se convirtió en su principal comprador de petróleo, absorbiendo cerca del 45% de las exportaciones. El comercio con Rusia creció fuerte desde 2024.
Irán aportó tecnología para arreglar y modernizar la infraestructura petrolera, destruida por sanciones y por la falta de repuestos occidentales. Estas alianzas no son un romance ideológico, son necesidad estratégica, mercados, tecnología y vías de pago alternativas. Y aparece un tercer mecanismo, el más irónico: las propias sanciones fortalecieron redes económicas paralelas. Minería de oro, contrabando de crudo, acuerdos bilaterales en monedas locales, uso de criptomonedas, todo eso creció porque el sistema tradicional cerró la puerta. En su intento de ahogar la economía venezolana, Estados Unidos terminó ayudando a escribir el manual de supervivencia de su adversario. Las sanciones no destruyeron el sistema, lo obligaron a reinventarse. No se entiende la fijación de Washington con Venezuela sin hablar del petróleo. El país tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, más del 17% de las reservas globales, superando a Arabia Saudita, Irán y el propio Estados Unidos. Cuando Trump dijo en 2024 que quería quedarse con el petróleo venezolano sin pagar nada, no era solo una provocación. Estaba diciendo en voz alta la lógica real de la política estadounidense hacia Caracas. Sanciones, gobiernos paralelos, despliegues militares. Nada de eso tuvo como centro la defensa de la democracia. El eje siempre fue el control de los recursos energéticos. Y el fracaso del cambio de régimen dejó una consecuencia clara. Hoy son empresas chinas y rusas las mejor ubicadas para aprovechar el futuro del petróleo venezolano. En septiembre de 2025, China Concord Resources instaló la primera plataforma autoelevable en años en el lago de Maracaibo, en una operación de más de $1.000 millones. Es acceso a recursos estratégicos que se va fuera de la influencia de Estados Unidos. La ironía es obvia: la política de máxima presión de Trump logró lo contrario de lo que buscaba. En vez de frenar a China y Rusia en Venezuela, las consolidó. En vez de garantizar acceso al petróleo venezolano, se lo cerró a sí misma. En términos estratégicos, Estados Unidos cavó su propia tumba en el Caribe. Y esto no se queda ahí. Lo que pasa en Venezuela se convierte en ejemplo. Cada país que mira este proceso entiende que la presión económica extrema se puede resistir, que hay vida fuera del sistema del dólar, y que las sanciones pueden jugar en contra de quien las impone. El caso venezolano demuestra que la coerción tiene límites cuando del otro lado hay recursos, aliados y capacidad de adaptación interna. Esa lección se está extendiendo mucho más allá del Caribe. Venezuela ya no importa solo por su petróleo, sino por su valor simbólico. No es solo un país enfrentando a Estados Unidos, es la prueba de que ese desafío puede sostenerse y copiarse. Cada líder que estudia esta crisis llega a la misma conclusión: las armas económicas de Estados Unidos ya no son invencibles. En este proceso, Washington no solo pierde influencia sobre Venezuela, está perdiendo algo más importante: el miedo. Durante décadas, el miedo a las sanciones fue la base de su poder global. Cuando la amenaza deja de paralizar, cuando el bloqueo se vuelve un problema manejable y no una sentencia de muerte, toda la arquitectura de la hegemonía financiera estadounidense empieza a resquebrajarse. Las consecuencias económicas de este fracaso son profundas. El sistema de sanciones basado en el dólar se debilita. Si Venezuela aguantó una caída del 99% de sus ingresos, el poder de ese castigo ya no parece absoluto. El sistema SWIFT y el rol del dólar dependen de que casi todos participen. Cada país que logra operar por fuera, usando monedas locales, acuerdos bilaterales o sistemas alternativos, abre un boquete. Y esto ya está pasando. China y Rusia desarrollaron sistemas de pago que, aunque todavía no compiten en volumen con SWIFT, crecen rápido. El yuan digital, los acuerdos en monedas locales entre países BRICS y las monedas digitales estatales son respuestas directas a que Estados Unidos use el sistema financiero como arma. Incluso en Europa, los bancos centrales están diversificando reservas en silencio, alejándose poco a poco del dólar. No hacen discursos, hacen movimientos técnicos. El mensaje está en los números. Mientras tanto, Estados Unidos carga con sus propios problemas. La deuda de 36 billones no es solo un número en una pantalla, es la señal de un modelo agotado. Según las proyecciones, pagará cerca de 14 billones solo en intereses en la próxima década. Dinero que no irá a infraestructura, educación ni salud. La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que la deuda bruta llegará a casi 56,8 billones en 2034. Ningún economista serio puede decir que eso es sostenible. Y sin embargo, el mismo gobierno que se endeuda a ese ritmo sigue imponiendo sanciones para cuidar las finanzas de otros. Ahí está la gran contradicción del poder estadounidense en el siglo XXI.
una capacidad militar gigantesca apoyada en una base financiera cada vez más frágil. Los portaaviones proyectan poder, pero no pagan cuentas. Las sanciones aprietan afuera, pero no corrigen el caos interno. El gigante tiene pies de barro, y ese barro se llama deuda. Venezuela no estaba destinada a ser el laboratorio del declive imperial de Estados Unidos. En el guión de Washington, debía ser una victoria fácil: economía débil, activos congelados, oposición financiada desde afuera. Todo parecía listo. Y aún así, fallaron. Maduro sigue en el poder. El Estado no colapsó. Las instituciones siguen ahí, hay elecciones, hay vida política. Más allá de gustos o rechazos hacia el gobierno venezolano, hay un hecho imposible de negar: la soberanía resistió. Y la lección va más allá de Venezuela: hay vida fuera del sistema financiero dominado por el dólar. Hay alternativas al modelo de Washington. Resistir es caro, duele, pero es posible. La historia económica se está escribiendo ahora mismo. En el futuro, probablemente se recuerde a Venezuela como el punto en el que la hegemonía estadounidense empezó a mostrar grietas irreversibles. No porque derrotara militarmente a Estados Unidos, sino porque demostró que el miedo se puede perder. Y cuando el miedo se va, el imperio pierde su principal herramienta de control. Lo que queda es deuda, arrogancia y un poder que ya no asusta como antes. El Caribe de 2025 no muestra la invencibilidad de Estados Unidos. Muestra el amanecer de un nuevo orden mundial. Yeah.